sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a sus derechos en materia laboral y a la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, porque aquí usted marca el 331-2265, 331-2265, y nos formula su pregunta, nosotros respondemos allí, en el acto, para que usted no tenga la necesidad de desplazarse de su hogar a buscar el abogado. Hoy estamos gracias al patrocinio de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia. Próximamente tendremos nuevos teléfonos aquí en el canal CEP para que usted no pierda la oportunidad de comunicarse con nosotros. Vamos entonces a lo que vinimos, a hablar un poco acerca de estos temas del derecho laboral y de la seguridad social. Estos días que aparentemente estamos en calma, no se olviden que tenemos una célula legislativa, el Congreso de la República, Plan Nacional de Desarrollo, aprobado a pupitrazos, lo mismo que se intentó hacer con las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. Esto porque para las personas que son incautas, pues sí, a lo mejor tendrán sus razones, pero para quienes van mucho más allá de los argumentos espúreos que tienen algunos congresistas y que salen allí a decir que va en contra de lo que se ha planteado en la sociedad en torno a lo que es lograr la sanción a los que han delinquido, pues ese es el objeto, que todos absolutamente paguen por los delitos que han cometido, llámense guerrilleros, paramilitares, políticos, como se llamen, pero es el Estado el que debe garantizar la efectividad de la ley. Pero no entiende uno cómo si el Estado, en más de 60, casi 70 años que llevamos de guerra interna, no ha podido terminar con los grupos al margen de la ley. Antes, por el contrario, cada día aumentan y aumentan y aumentan más. Bien, a través de la figura del concierto para delinquir, a través de esas bandas criminales, o en su defecto de manera individual, como sucedía ahorita aquí al respecto. Entonces, vamos a mirar qué le depara a la gente, porque recordemos que con ese famoso plan de desarrollo se intentó hacer una reforma, no solamente tributaria, sino una reforma pensional. De ahí que mucha gente no estuviera de acuerdo con algunas propuestas. Ese es lo que se conoce en el argot popular como los propios micos. Dicen una cosa, resaltan una cosa y posteriormente hacen otra completamente distinta a lo que están profesando.
Cuando ustedes escuchan de que es que la ley que se va a debatir, la ley que se está aprobando es para ayudar al pueblo, puras mentiras. Es todo lo contrario. Lo que busca es precisamente quitarle derechos al pueblo. Eso es. Por eso no se concibe que con ese plan de desarrollo hayan intentado acabar con la pensión de sobreviviente, es decir, que la viuda del causante o el viudo de la causante o los hijos del causante no tuvieran derecho a recibir la pensión. Pues esa es una de las propuestas. Si no se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo, a todos los colombianos les pedimos desde ya que estén muy atentos porque este gobierno y sus antecesores no saben de qué forma terminar con los derechos que la Constitución Política consagró en el año de 1991 en beneficio de toda una sociedad. Y poco a poco los han ido quitando. Por eso hay que estar allí atentos y no dejarse persuadir por argumentos falaces. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Cómo me le va? Orlando Soto, aquí el barrio Ciudad Córdoba. Doctor, qué pena molestarlo tanto, disculpe. Tranquilo, don Orlando, que este programa es para ustedes y por ustedes. Cuénteme, don Orlando. Doctor, para hacerle dos preguntitas. En la otra semana estuve, el viernes pasado estuve donde la médica laboral de la SUS, la EPS, ¿no? Sí. Y me dice ella que ya no me puede emitir más incapacidades porque hay que esperar ya la pensión mía con el fondo de pensiones. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, esta mañana yo me madrugué al juzgado y hablé con la secretaria del juzgado de la sentencia de la tutela para el pago de mis incapacidades. Me dice que está errada la médica laboral porque el juzgado dio la sentencia de que tienen que pagarme hasta el día 540, que porque no está protocolizado todavía lo de la pensión y eso está en proceso, y pues que ese es el vital mínimo mío en este momentico. Entonces esa era la inquietud que yo tenía, doctor. Bueno, recordémosle a la gente, don Orlando Soto, ¿qué ha pasado? Usted fue calificado con pérdida de capacidad laboral mayor a un 50%. 57%, doctor. 57%. Usted, después de esa calificación de pérdida de capacidad laboral, le han venido pagando incapacidades hasta el mes de abril, según lo que nos comentó, ¿cierto? Sí, doctor, el mes de abril. Perfecto. Recientemente la tutela pues indicó los términos dentro de los cuales se debía reconocerle. Usted Sí. lleva cerca de 10 meses, me dijo, incapacitado. 10 meses incapacitado, doctor. Correcto. Entonces los 180 primeros días, como sabemos, se lo reconoció a usted la EPS. En este momento usted está en manos del Fondo de Pensiones. Sí. Yo llamé ahorita a Protección a Medellín y me dijo la niña, efectivamente, nosotros tenemos la sentencia de la tutela acá y usted debe presentarnos la incapacidad para nosotros hacerle el pago. Sí, hasta señor. que no se protocolice, o sea que usted no va a recibir retroactividad, sino que va a seguir recibiendo sus incapacidades. Correcto. Hasta que no quede protocolizado la pensión. ¿Y quién fue que le manifestó a usted que no tenía derecho a reclamar La más médica laboral incapacidad? de la SUS, que hasta allá pues estaba en manos del fondo de pensión y que ya no tenía, ya ellos me pagan la incapacidad. Y la funcionaria de protección del fondo de pensión me dice que ellos tienen que tener un soporte para poder pagar la pensión. Sin soporte ellos no pueden hacer ningún ¿Y cuál pago. es el soporte que pide Protección aparte del examen de calificación de pérdida de capacidad laboral? Ellos dicen que la incapacidad escrita de la médica laboral. Perfecto. Es decir, usted lo que me quiere traducir aquí es que la doctora no le dio más incapacidades. No me dio más incapacidad porque ya estoy en manos del fondo de pensión. Bueno, vamos entonces a responderle aquí al amigo Orlando Soto qué sucede al respecto. Si existe una sentencia de tutela que ordenó reconocer y pagar incapacidades, ¿aló? Bueno, si existe la opción de pagar incapacidades por parte de una entidad, pero la otra entidad aseguradora, en este caso Medicina Laboral,
se niega a dar las incapacidades que son cruciales para que le puedan a usted pagar a través del fondo de pensiones. Lo que nos preguntamos aquí, y no alcanzamos a hacerlo en el aire, es si don Orlando Soto ya había radicado los documentos para que le reconocieran esa pensión, toda vez que ya cumple a cabalidad con esos dos requisitos establecidos en los artículos 38 y 39 de la Ley 100. 38, la declaratoria o la definición de lo que es un inválido, todo aquel que pierda un 50% o más de capacidad laboral, y por supuesto, además de esa declaratoria de pérdida de capacidad laboral en un 50%, la densidad de semanas de que habla el artículo 39 de la misma Ley 100. El artículo 39, recordemos, fue modificado por la Ley 860 del año 2003, Ley 860 del 2003, que aumentó a 50 semanas, es decir, duplicó las semanas exigidas inicialmente en ese artículo por la Ley 100 sin que estuviese modificado. Entonces, el amigo Orlando Soto dice, bueno, me están pagando incapacidad hasta el mes de abril, Voy donde la doctora de medicina laboral, ella me dice, no le voy a dar más incapacidades porque usted ya está de cuenta del fondo de pensiones, Pues resulta que si no lleva las incapacidades, Protección, que es su fondo de pensiones, no le paga incapacidades. Ojo, esto no significa que no le paguen retroactivo. Ya en otro programa le habíamos manifestado que una persona no puede recibir de manera simultánea incapacidades y al mismo tiempo retroactivo pensional. O recibe las incapacidades o recibe el retroactivo pensional. ¿Dónde está el problema? El problema está en que hasta que la entidad pensional no reconozca esa prestación y un mes después, usualmente después de sacada la resolución o hecho el reconocimiento, es que comienzan a pagarle. Y como usted lo dijo, ¿de qué va a vivir si su administradora de pensiones se demora 3, 4, 5 meses o más en reconocer la pensión? Es claro que hoy los fondos de pensiones no están demorando ese tiempo, pero nadie garantiza que no se puedan demorar. ¿Qué sucede al respecto entonces? Aquí hay una especie de dicotomía. ¿Por qué? Porque la tutela dice hay que pagarle incapacidades, garantizar el pago de esas incapacidades. Luego, si no hay incapacidades, entonces no hay lugar a ese pago. El problema es de que el negarle las incapacidades no es porque usted esté mermado físicamente. Negar las incapacidades es porque la médica, la doctora de medicina laboral, considera que no debe darle más incapacidades porque ya no está de acuerdo con que le pague la entidad, y aquí hay un error de parte de ella, como en efecto le dijo la funcionaria del juzgado. ¿Por qué razón? Cuando uno va a cualquier médico, independientemente de lo que se vaya a reclamar, el médico lo que debe es darle la incapacidad. El médico no es el que va a analizar la norma y a definir si le doy o no le doy incapacidades porque ya no está de cuenta de la EPS, por decir algo, o porque ya no está de cuenta de la ARL. Ya dijimos, el mismo fallo de tutela lo que busca es garantizarle a la persona no solamente el mínimo vital establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, sino que además lo que se busca es garantizarle una dignidad humana prevista en el artículo 1 de la Constitución. Precisamente por eso se habla de que somos un Estado social de derecho y que se fundamenta o nos fundamentamos en el principio de la dignidad humana. Luego, ese argumento es el que debe tener la médica que está conociendo para decirle, aquí están las incapacidades. Igual, entréguele o no le entregue la médica las incapacidades, se la van a pagar porque ya usted estructuró el derecho al reconocimiento de la pensión. Lo que se busca es que la misma, es decir, sus ingresos se paguen de manera oportuna y no de manera tardía, cuando ya usted en su condición de salud
no puede producir ningún tipo de ingreso. ¿Qué le manifiesto yo a usted? Vía tutela. En esa misma tutela, no estamos diciendo que invoque una nueva tutela, sino que hacer el comentario u ordenar el desacato. ¿A quién? Al fondo de pensiones. ¿Para qué el desacato al fondo de pensiones? Para que se muevan a reconocerle a usted la prestación. Y si usted está enfermo, si usted está delicado de salud y la médica se está negando, ya habría que formular una denuncia contra el médico, en ese caso, porque los médicos no están para analizar la norma o definir la norma, sino que están es para certificar si la persona está o no inhabilitada o incapacitada, como efectivamente se encuentra en este momento el señor Orlando Soto. Hay que hacer esa precisión porque el profesional debe dedicarse a su tema, como dice el refrán popular, zapatero a su zapato. Voy al médico y el médico debe decirme, ¿está o no está incapacitado? Eso es lo que hay que hacer. No tiene que decir, no es que no le voy a dar más incapacidad, no. Las incapacidades se dan si la persona se encuentra en efecto incapacitado o en una situación de salud que amerite incapacitarlo y no ponerse a deducir. Entonces, ahorita entra esa tramitología, no sabemos si usted ya radicó su documentación, si ya la radicó, hay que presionar. ¿Dónde? En el juzgado. El juzgado debe usted acercarse y presentar un incidente de desacato, haciendo el comentario que la doctora se está negando a darle incapacidades porque según ella, usted ya está en manos del fondo de pensiones. Y con eso está desobedeciendo una orden de una autoridad judicial. Vamos con televidente en línea, más adelante, si nos alcanza el tiempo, ampliamos un poco el tema del amigo Orlando Soto. Televidente en línea, buenas tardes. Doctor, buenas tardes, yo nuevamente, es que me cortó la llamada. Sí señor, cuéntenos mi señor. Doctor, a mí me dijeron en el fondo de pensión que tenía 10 días para impugnar, por parte mía, por parte del fondo de la EPS y el empleador. ¿Impugnar qué? ¿El fallo? La calificación. El dictamen de calificación, sí señor. Esa impugnación se cumple mañana, doctor, mañana 8 de mayo, los 10 días. Sí señor. Y me dijeron que después me llamaban de Medellín, del fondo de pensión, para los documentos requeridos para yo llevar a radicar la pensión, doctor. Sí señor. Bueno, la última incapacidad se la pagaron ¿cuándo? El 20 de abril, doctor. 20 de abril, es decir, que lo que ha corrido de esa fecha hasta hoy no le han pagado incapacidades. No me han pagado, doctor. ¿Y su incapacidad cuándo terminaba? ¿Cuándo termina la última? La última termina de abril a mayo, doctor. ¿A mayo qué? Mayo 30. Mayo 30, es decir, que a usted le deben la incapacidad hasta el 30 de mayo. Hasta el 30 de mayo, doctor. Bueno, aún tiene casi un mes para terminar de hacer ese trámite. Y vamos entonces a indicarle a usted qué hacer con respecto a ese dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral. Bueno, doctor, muchas gracias. A usted, Orlando. ¿Qué sucede entonces? Si bien es cierto, el artículo 41 de la Ley 100, artículo 41, Ley 100, modificado por la Ley 962 del año 2005 y recientemente por el Decreto Ley 019 del año 2012. Ese artículo 41 establece que una vez notificado a la persona el examen de valoración donde está representada la pérdida de capacidad laboral, pues el afiliado tiene un término de 10 días hábiles, artículo 41, Ley 100, 10 días hábiles para pronunciarse respecto a ese dictamen. Usted puede apelarlo porque está insatisfecho con el porcentaje. Como ya usted tiene más de un 50%, usted dice, bueno, ya tengo derecho a la pensión. Ojo, recuerde usted que no basta solamente con ese 50%, porque su situación amerita más, su pensión puede aumentarse. La pensión por invalidez aumenta, 1, de acuerdo al número de semanas, 2, de acuerdo al porcentaje de pérdida de capacidad laboral, para que entendamos esta parte.
Usted dice, apelo ese dictamen. ¿Es posible que usted lo apele? Es posible que lo apele. Pero como usted lo que quiere es que le paguen su pensión inmediatamente, no es una carga, no es una obligación apelar dicho porcentaje de momento. ¿Qué debe hacer usted? Indagar cuáles son los requisitos necesarios para radicar la solicitud de reconocimiento de la pensión por invalidez, tenerlos listos, mañana se vencen los 10 días, usted va y radica en un fondo, en su fondo de pensiones, esa solicitud. Es posible que se le demore un mes, 2 meses, es posible. Recuerde que estamos en un país como Colombia, donde la tramitología campea, a pesar de todas las normas que se expiden, con el concepto de leyes antitrámites, para suprimir ese desgaste a que conducen a muchos usuarios, no solamente el sistema de seguridad social, sino los usuarios en muchas entidades del Estado. Que entra una serie de ritualidad, una serie de requisitos que hacen más difícil obtener o alcanzar el derecho que se busca a través de ese trámite, olvidando que uno de los principios generales del proceso es garantizarse la efectividad, y que la misma Constitución dice que por encima de la parte procesal está la parte sustancial, es decir, la norma que consagra el derecho. Luego, no necesariamente debe convertirse en camisa de fuerza ciertos requisitos que podríamos decir que son inocuos, como sucedía anteriormente, que había que acreditar cada 3 meses una certificación de supervivencia y ponían a la persona que tuviera que andar en la notaría certificando, cuando la entidad hoy en día, y gracias a ley antitrámite, simplemente se remite a la Superintendencia Notarial y Registro, a ver si Pedro Pérez ya falleció, con eso basta, y no ponerse a que tenía que primero ir a una notaría, sacar un certificado de que está vivo, de que no ha fallecido, y ahora sí radicarlo para que siguieran pagando la pensión. Eso, por fortuna, fue uno de los documentos que acabó la ley 962 del año 2005, desde esa época. Y ahorita, nuevos trámites quedaron suprimidos con el decreto ley 019 del año 2012. Pues bien, el amigo Orlando no tiene que desgastarse en eso. Tenga sus documentos listos, ya radica a partir de mañana la solicitud de dicha pensión, conjuntamente para que si la pensión se demora mucho tiempo en reconocerla, por escrito. Recuerde que ante la autoridad judicial no se va a expresarse solamente verbal, no, hay que hacerlo por escrito, porque el juez debe responder todo memorial que usted presente, debe responderlo por escrito. Entonces usted le dice al juez lo que usted acaba de decir en estos medios, que hay una funcionaria que está desconociendo su condición de salud y no está certificando que usted se encuentra incapacitado. Y ahí hay un problema, y hay un problema serio, porque está opinando más allá de lo que se le permite. La opinión de ella es decir, ¿está o no el señor Orlando Soto incapacitado? ¿Sí o no? Si está incapacitado, denle la incapacidad, no más. Ella no tiene que mirar, no es que ya va a quedar usted merced al fondo de pensiones, ya no le vamos a dar más incapacidad, no. Si está incapacitado, hay que darlas, por un lado. Por el otro lado, una vez usted radique sus papeles, usted recuerde, dice el artículo 44, don Orlando Soto, que me está escuchando a esta hora, artículo 44, ley 100, el afiliado, el pensionado, en este caso usted, en cualquier momento que estime pertinente solicitar una nueva valoración para determinar si su pérdida de capacidad laboral ha aumentado, se ha mantenido o ha disminuido, en cualquier momento usted puede solicitar una nueva valoración. Si lo hace durante el tiempo que esté pensionado, mucho mejor. El hecho de que usted se someta a una nueva valoración no significa que le van a suspender el pago de la pensión. Eso no lo pueden hacer. No necesariamente porque una persona se someta a una nueva valoración van a suprimir el pago de la pensión mientras se define una nueva valoración. De hecho, lo que la norma dice es hay que seguirle pagando mientras se conoce el resultado. ¿Y para qué se hace usted valorar?
para determinar si ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral aumenta. Uno, porque la pensión de invalidez, conforme al artículo 40, ley 100, pensión de invalidez, artículo 40, ley 100, arranca con un 45% del índice básico de cotización. Es decir, a lo que usted devenga se le va a sacar un IBL o tasa de reemplazo, esto es sobre lo que usted está recibiendo. Si usted devengaba 1.000.000 de pesos, recuerde que la pensión por invalidez es igual a un 45%. Estamos hablando entonces que de ese millón le van a pagar solamente el 45%, que sería pues igual a 450.000 pesos. Pero como el artículo 35, en armonía con ese mismo artículo 40 de la ley 100, dice que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, entonces usted va a recibir un salario mínimo legal mensual vigente. Luego, si yo arranco con un 45% y en el caso hipotético esté devengando 2.000.000 de pesos y arranco con una pérdida de capacidad laboral de un 50%, pues me van a reconocer solamente un 45% de IBL. Si devengo 2.000.000, me reconocerían 900.000 pesos de pensión. Pero ese mismo artículo 40 de la ley 100 indica que si usted es calificado con pérdida de capacidad laboral igual o superior a un 66%, usted arranca con un IBL de un 54%. Y sobre ese 54% van a irle aumentando 1.5% hasta 800 semanas. Después de 800 semanas le van a ir aumentando un 2%. La pensión por invalidez, dice la norma, no podrá ser superior al 75%. De esto vamos a hablar más adelante porque tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es? Doctor, yo lo llamaba para molestarlo otra vez. Sí, señora. Es que yo lo llamé ahora días para comentarle del problema que tengo acá en el lote, ¿no? Sí, señora. Que tengo 35 años de vivir acá, y entonces me lo querían quitar. Sí, señora. Y entonces usted me aconsejó. Pero el problema es que ahora volvió la muchacha, la hija de la dueña, y me dice que yo tengo que mañana viene a adentrar acá a la casa, que para ver yo qué le he hecho y que para ver yo cuánto le voy a cobrar por las puertas que le he puesto y por lo que le he hecho. Sí, pero señora. el problema es que como ella sí tiene plata, yo no he tenido cómo meter el abogado porque es que me está cobrando mucho. Entonces yo lo llamaba a usted para preguntarle si es verdad que ella tiene derecho a venir aquí a adentrar o qué. Bueno, vamos entonces por parte, mi señora. Recuérdeme nuevamente su nombre. Fabiola Correa. Doña Fabiola Correa. Para que ilustremos a los televidentes, doña Fabiola Correa, usted me hizo una consulta algún tiempo indicando que vivía en una casa de hace 35 años. Sí, señor. Y que esa casa usted ha habitado con su familia durante todo ese tiempo sin que haya tenido que pagarle arrendamiento a nadie. Sí. Usted ha hecho reparaciones sobre la misma, es decir, ha actuado como señora y dueña sobre ese predio. Sí, señor. La hija de la dueña de la casa ha venido desde Estados Unidos a exigirle a usted entonces que le entregue el inmueble. Sí, señor. Y en este momentico, recuerda, yo le manifesté a usted que era necesario iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio a través de la jurisdicción civil. Ese proceso usted no lo ha iniciado, ¿cierto? Sí, señor. Porque me dice que no tiene recursos. Sí, recuerde usted, doña Fabiola Correa, y demás televidentes, que todo aquel que requiera la asesoría de un abogado, Oiga. todo aquel que requiera la asesoría de un abogado, existe lo que se conoce como la Defensoría Pública. Defensoría Pública. Allí están los abogados
que deben brindarle una asistencia jurídica totalmente gratuita. Bueno, gratuita no es, porque esos abogados los pagamos todos, los paga el Estado y el Estado no tiene dinero, el dinero lo ponemos todos absolutamente con la carga de tributos que nos toca pagar en este país que es alcabalero. Entonces en este país tan alcabalero siempre va a haber dinero para pagarle a unos funcionarios que se llaman defensores públicos, sea en el área de familia, en el área laboral, en el área penal, en el área civil, hay unos defensores públicos. Usted se acerca a la Defensoría del Pueblo y allí le van a asignar un abogado. Vea, doctor, ¿y ella tiene derecho a arrimar aquí? Vamos a responderle entonces, mi señora, puede colgar la línea y entramos a responderle a usted qué debe hacer si ella se presenta. Ah, bueno, doctor. Lo primero es, doña Fabiola Correa y demás televidentes, que existe la inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de domicilio. Ella puede ser la dueña de la casa, entre comillas, pero no le permite entrar porque ese es su domicilio en este momento. Además, después de 35 años de usted habitar allí, no cabe la menor duda, doña Fabiola, que si usted inicia ese proceso de prescripción adquisitiva de dominio, conocido también como usucapión, este juez de la República va a radicar en cabeza suya la propiedad de ese inmueble. Basta cumplir con los elementos que ya en otra oportunidad le indicamos, y esos elementos son la posesión, entiéndese por posesión la ostentación de la cosa, la tenencia de la cosa. Y cuando hablamos de tenencia de la cosa, no necesariamente debo hacerlo de manera directa, puede ser de manera indirecta. Si usted considera pertinente alquilarle esa casa a alguien y ese alguien le reconoce a usted un arrendamiento, usted ahí también está teniendo posesión, está sumando posesión. Primer elemento para que se pueda configurar lo que se conoce como prescripción adquisitiva de dominio. 1. La tenencia de la cosa, llamada posesión, directa o indirectamente. Y el segundo elemento que se requiere para estructurar la prescripción adquisitiva de dominio es el ánimo de señor y dueño. Y el ánimo de señor y dueño es eso que usted está manifestando. Considera que esa propiedad es suya porque durante 35 años usted la ha tenido de manera quieta, pacífica e ininterrumpida, sin reconocerle derecho alguno. Cuando decimos que no le reconoce derecho alguno, es porque usted no le está pagando arrendamiento a otra persona, porque usted no está ahí reconociendo que el dueño es Pedro Pérez y que Pedro Pérez va a venir a sacarla. No, usted se quedó ahí ese tiempo y ya es suficiente para que se pueda tramitar un proceso de prescripción. Ahora bien, si la presunta dueña aparece hoy con ganas de ingresar a su casa, usted tiene todo el derecho de cerrar las puertas y no permitir el ingreso de ella a esa vivienda, porque ese es su domicilio y no puede ingresar sino la autoridad previa emisión de una orden judicial para que se pueda allanar esa vivienda. Entonces, el hecho de ella creerse heredera de quien ayer fue dueña del inmueble no le da pie a entrar, sobre todo por lo que estamos indicando. Ella ha sido o va a ser sancionada por la ley. Y cuando digo sancionada por la ley, hago mención a que, si bien es cierto, la prescripción, por un lado, le da derecho a uno, para que esta persona tenga derecho, está sancionando a otra persona. En este caso sería a la hija de la dueña del inmueble, que en paz descanse. Entonces, ¿a quién se sanciona? A la heredera. ¿Por qué se sanciona a la heredera? Porque durante 35 años, o durante el tiempo después de haber fallecido la señora madre, nunca hicieron ningún tipo de gestión en pro de que esa vivienda pasara a ser de ella, bien a través de un proceso de sucesión, o bien realizando las labores o las acciones de señora y dueña sobre el predio. Nunca lo hizo, no puede pretender regresar ahorita. Muchos de ustedes se preguntarán en la casa, si yo tengo 35 años de poseer esta vivienda, como lo lleva la señora Fabiola Correa, ¿qué sucede si aparece el dueño? No, es que el hecho de que el dueño aparezca hoy no significa que ya usted va a perder el derecho porque no tramitó la demanda. No, ya usted
cumplió con esos dos requisitos. ¿Qué le falta? La declaratoria del juez, porque la prescripción no se consigue de isofacto, se requiere una declaración de un juez de la República que mediante un fallo emite una orden indicando que en el registro de instrumentos públicos debe desaparecer el nombre de la persona de quien figura como propietario e ingresar el nuevo propietario que ha adquirido ese inmueble mediante la figura de la prescripción. Con esos elementos son más que suficientes para que usted esté un poco tranquila a sabiendas de que ese inmueble le va a pertenecer. No permita, si usted no lo desea, que esa muchacha, que esa señora, hija de la presunta dueña, ingrese a su casa a negociar con usted que cuántas puertas le puso, que cuánto le cambió, que si le tapó una gotera, que cuánto le debe. No, porque si usted hace eso, automáticamente va a perder ese derecho a adquirir el inmueble por prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción va en dos frentes. Uno, sancionando al dueño de la cosa que durante tanto tiempo no ha ejercido sus derechos. Y otro es a favor de quien, no siendo dueño, se ha comportado como si fuera tal, pagando los servicios. Bueno, no tanto los servicios, porque los servicios hay que pagarlos quien esté allí, sea o no dueño, pero no está pagando impuestos, no ha hecho las reparaciones locativas, no alquila, es decir, no vende. Eso es lo que se sanciona al dueño y se premia al actual poseedor. Consiga abogado, doña Fabiola, porque de esa forma es que se legaliza la propiedad sobre el predio. Así se lo hayamos dicho por aquí, no basta con que ese argumento le permita a usted ya obtener el inmueble. A lo mejor la señora va a tener otros argumentos y va a decir que a usted no le pertenece ese inmueble, para que lo tenga presente. Con eso pues queremos concretar a manera de colofón la explicación que usted nos ha solicitado en torno a lo que es su caso, un caso típico de lo que es el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, doña Fabiola. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos. Lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche por el canal C. También estamos allí en YouTube para que usted, si se ha perdido un capítulo de estos, métase a las redes sociales y allí va a encontrar la respuesta. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted se comunique con nosotros. Retomamos el tema con que habíamos iniciado el programa en el día de hoy. Y no es otro acerca de lo que se ha pretendido hacer a través de reformas camufladas, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo. Como el gobierno sabe que no le van a jalar en este momento a la reforma pensional y no lo van a hacer a lo mejor este año, pero pónganle la firma que finalizando este año, cuando ya culminen las elecciones para las elecciones regionales, que van a culminar ahorita en octubre, ya la situación va a cambiar, porque ya han cogido o han obtenido a muchos incautos que han querido darle el voto a esas personas que tanto los perjudican, que tanto los afectan. No es concebible, pues, que el actual gobierno proponga dentro del Plan Nacional de Desarrollo eliminar con la pensión de sobreviviente, así como propuso en el artículo 58 de dicho Plan Nacional de Desarrollo, acabar con la pensión de invalidez de origen laboral. Ojo, acabar con la pensión de invalidez de origen laboral, impidiendo que una persona pudiese obtener tanto la pensión de vejez como la pensión de invalidez de origen laboral. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ernelio. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre y dónde nos Mi llama? nombre es Ana. Doña Ana, ¿nos está llamando de dónde? De Puertas del Sol. De Puertas del Sol. ¿Su inquietud Sí, cuál señor. es? ¿Perdón? ¿Cuál es su inquietud, mi señora? Hágame un favor, me sacaría una duda.
Y de antemano, muchas gracias. Cuando a una persona le faltan 3 años para pensionarse, esa persona pagó servicio militar 2 años, pero servicio militar de rasos que le llamaban. Sí, señora. ¿Es verdad o no es verdad que como a ella le faltan 3 años para pensionarse, ese tiempo no le sirve? Bueno, la pregunta es, ¿la persona le faltan 3 años en edad o en semanas? En edad y semanas. ¿Qué edad tiene la persona en ese momento? 59 a punto de cumplir. 59 años va a cumplir, es decir, que le faltan 3 añitos para cumplir la edad mínima, que son 62 años. Sí, señor. ¿Cuántas semanas tiene? Tiene 1180 y piquito. 1180 y piquito es, bueno, 1180 y piquito semanas, es decir, que está más o menos a 120 semanas de pensionarse. Sí, señor, más o menos. Y prestó servicio militar durante 2 años. Exactamente. Perfecto. La pregunta es si esa persona puede solicitar que le reconozcan la pensión cuando cumpla los 62 años y, por supuesto, sumándole las semanas de servicio militar. ¿Esa es la pregunta? Exacto. Bueno, pues vamos a Muchas responderle gracias. a usted, doña Ana. Papel y lápiz, tome atenta nota para que le indique a la persona que le pidió consultar, o si es su esposo o su hermano, porque puede ser el caso de un familiar que esté en una situación similar. Pues bien, digámosles que sí, efectivamente, la ley 48, si no estamos mal, ley 48 del año 1993, esa ley consagra lo del servicio militar como una contraprestación que el Estado le reconoce a aquellas personas que han prestado el servicio militar. Ese es un justo premio, porque uno no puede andar regalándole el servicio militar al Estado. Esto no necesariamente es hacer patria, porque en muchas ocasiones la fuerza pública defiende es al delincuente. Ese delincuente no puede pensar uno que por ir a defender a un bandido, así sea el gobernante de turno, uno va a prestar un servicio militar con orgullo. Uno lo hace, por supuesto, para defender la soberanía. Ese es el papel de las Fuerzas Armadas en Colombia, defender la soberanía. Y la soberanía se defiende no tanto en el orden interno, sino en el campo internacional. Ojalá Dios no lo quiera, un enfrentamiento bélico con otra nación, eso genera, por supuesto, ese patriotismo para ir a defender nuestro glorioso ejército nacional, que es una situación distinta cuando es un político bandido que está allí y utiliza la fuerza pública para que lo defiendan a él. Sin embargo, esta ley que le indicamos, la ley 48, en el artículo 40, doña Ana, artículo 40, ley 48, esa ley 48 en el artículo 40 establece que todo aquel que ha prestado servicio militar se le debe tener en cuenta ese tiempo para efecto del sistema de seguridad social, incluso para liquidar prestaciones sociales. Es decir, el tiempo que pagó su familiar en el ejército como servicio militar, sea obligatorio o no, hay lugar a que se lo sumen en la historia laboral. ¿Cuál es el procedimiento que hay que hacer, doña Ana? Escribirle una petición al batallón de infantería, al batallón del ejército en donde esa persona prestó servicio militar. Y ellos, por supuesto, emiten un bono un bono a través del Ministerio de Hacienda. Le emiten un bono pensional. ¿A quién? Al que prestó el servicio militar, para que ese bono sea tenido en cuenta en el fondo de pensiones. Llámese Porvenir, llámese Horizonte, llámese Colpensiones. ¿Cómo se llame? Le emiten el famoso bono pensional, en este caso por la prestación del servicio militar, conforme lo indica el artículo 40 de la ley 48. Para que lo tenga presente, doña Ana, dígale a su familiar que efectivamente el tiempo de servicio militar hay que sumárselo allí a su historia laboral. Recuerde, en esa dirección y esos teléfonos que aparecen en pantalla, le revisamos su historia laboral, y si usted dice que tiene 1182, nosotros le garantizamos absolutamente que va a tener más semanas. Arrímese a la oficina. Si no tiene las 1182,
nosotros, mejor dicho, si no tiene más de 1.182, nosotros le vamos a regalar la consulta, como en efecto lo hacemos por acá. Le revisamos su historia laboral y estamos seguros que esa persona tiene más de esas 1.182 semanas, porque Colpensiones no siempre refleja en la historia laboral el tiempo que realmente una persona laboró para una determinada empresa. Por eso es necesario hacerla revisar periódicamente y que los tiempos allí fijados correspondan a lo que la persona efectivamente estuvo trabajando. Que no le hayan mutilado la historia laboral, que no le quiten semanas. ¿Para qué? Para impedir que se pensionen a tiempo. ¿Para qué impiden que se pensione a tiempo? Para que esa persona pierda dinero. ¿Y para qué pierde dinero? Para que exista más capital disponible y sea apoderado o apropiado por los corruptos de este país. Porque muchas entidades hay y en cantidades. Miremos lo que pasó en el Congreso de la República, cuando la famosa objeción a la ley estatutaria, aquella parlamentaria, la señora Marisa Martínez, para que la conozcan, que se retiró del recinto cuando se requería de su voto para poder, digamos, hundir las objeciones a esta ley estatutaria, donde el presidente de turno estaba objetando la misma, porque según él es una ley que genera impunidad. No es cierto, hay algo detrás, no nos alcanza el tiempo para empezarlo por aquí, pero hay algo detrás que es a lo que se le tiene miedo. Por esa razón están queriendo o quisieron acabar con esa jurisdicción de paz, porque para ellos la guerra es un excelente negocio. Y ese excelente negocio va a tener, por supuesto, absolutamente toda la razón en materia de paz. Pues bien, nos dicen por el interno que el tiempo se nos acabó, pero el programa Tablero Jurídico continúa mañana en punto de las 3 de la tarde, donde estaremos aquí al frente de las cámaras con más información relacionada con el derecho laboral y de la seguridad social. A todos ustedes, muchas gracias por comunicarse con nosotros, gracias por observarnos, pero principalmente por socializar el conocimiento que a través de estas cámaras nosotros impartimos. Feliz tarde, un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.